Buenos días, hermanas y hermanos. La Santa Misa de hoy se ofrece por la salud de Cecilia Chávez, Maribel Alvear Estrada, Gabriel Retamal, Angelina Cortés, Natalia Chavarrí García, Ignacio Acuña, Santiago Jara. También encomendamos nuestras intenciones por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Ana del Carmen Molina, Carmen Albornoz Elo, Leonidas Uribe Pineda, José René Borges Coñecar, Elizabeth Binder, Rafael Otone de la Maza, Saturnino Medina Medina, Eduardo Espinosa, Hugo Novoa, Juan Mellado, Verónica Choque, Benjamín Torres, Andrea Pino Cáceres, Juan Pino Suazo, Hernán Fuentes Sepúlveda, María Fuentes Sepúlveda, y por las benditas almas del purgatorio. Nos encontramos ya en el tercer domingo de Cuaresma. Jesús hoy nos llama imperiosamente a vivir con Él la maravillosa experiencia de la entrega total que ha de permitirnos llenar de verdadera vida nuestra existencia. Con estos hermosos motivos iniciamos nuestra celebración. Saludamos a Monseñor Felipe Bacarreza Rodríguez, obispo de Santa María de los Ángeles, quien presidirá esta Eucaristía. Número 73. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores. Así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que cargado con nuestros pecados subiste al leño, para que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, autor de toda misericordia y bondad, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados, mira con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez
y levanta con tu misericordia a los que nos sentimos abatidos por nuestra conciencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. Dios pronunció estas palabras: Yo soy el Señor tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o debajo de la tierra en las aguas. No te postrarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, si ellos me aborrecen. Y tengo misericordia a lo largo de 1000 generaciones, si me aman y cumplen mis mandamientos. No pronunciarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque Él no dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el séptimo es día de descanso en honor del Señor tu Dios. En él no harán ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que reside en tus ciudades. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo declaró santo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tengas una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Palabra de Dios. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
son más atrayentes que el oro más fino, más dulces que la miel, más que el jugo del panal. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría, nosotros, en cambio, predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Voy a empezar de nuevo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría, nosotros, en cambio, predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero para los que han sido llamados, tanto judíos como griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amor, 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 hermanos míos, Dios es amor. Ama a todos como hermanos, Dios es amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados en sus puestos, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos fuera del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en una casa de mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo por tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años se ha tardado en construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron los discípulos de que había dicho esto y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba el testimonio de nadie sobre el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor.
Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor, en este tercer domingo ya de Cuaresma, hemos escuchado unas lecturas muy importantes. Ustedes han visto que se ha proclamado, tomada del libro del Éxodo, el Decálogo, los 10 mandamientos de la ley de Dios, que son ciertamente en la historia de la humanidad uno de los textos más importantes que existen y que han configurado a la humanidad. Y por eso tenemos que tenerlos en consideración. Los mandamientos son esenciales para la vida humana, son el reglamento que Dios da a su criatura, porque Él la creó y sabe cómo está hecha. Y por eso nos dice, si ustedes quieren vivir y ser felices, estos son los reglamentos, estas son las instrucciones. Y cuando el ser humano desprecia eso y dice, no, voy a hacer mi voluntad, entra el mal, entra la desgracia, entra la muerte en el mundo. Y eso, la humanidad ha hecho experiencia de eso muchas veces. Recuerdo una famosa catequesis que pronunció el Papa Juan Pablo I, Papa que duró poco más de 30 días como sumo pontífice y falleció, alcanzó a decir pocas catequesis, pero en una de ellas se refirió a los mandamientos. Y él puso un ejemplo. Dijo, ¿qué hombre hay sensato que va a comprar un automóvil y se dirige al fabricante, no sé, va a comprar un vehículo, un Mercedes-Benz, muy hermoso? Se dirige al fabricante y él le dice, mire, si usted cumple con estas instrucciones, el vehículo le va a andar perfectamente. Tiene que usar aceite Shell X100 y combustible de 97 octanos y le va a funcionar perfecto. Se lo digo yo porque yo lo fabriqué. Preguntaba el Papa riéndose, imagínense ustedes que el Señor sale de la tienda y dice, no, yo no hago caso a ninguna instrucción. En lugar de benzina le voy a echar leche. Y en lugar de aceite le voy a poner mermelada. Va a funcionar mucho mejor. Se reía el Papa, ¿qué va a pasar con ese vehículo? Se va a trancar entero, no va a poder funcionar. Porque el fabricante sabe cómo está hecho. Y nosotros actuamos bien cuando compramos un computador. Inmediatamente las instrucciones. Dice el computador, no lo vaya a enchufar directamente a la corriente, póngale un transformador. Todo, cuidado, no lo vaya a enchufar, ponle el transformador que no se vaya a quemar. O sea, hacemos caso a las instrucciones. Y decimos, no, porque si no hago caso a las instrucciones se va a quemar el computador. Cuidado que hay que hacer esto, lo otro, lee con bien. Pero cuando se trata de nosotros, no, ahí hacemos lo que queremos. Error. Somos creados. No somos creadores. Nosotros no nos hemos creado nosotros mismos. Fuimos creados por Dios. Y Él sabe cuál es la instrucción que hay que cumplir para que ande bien el ser humano. Seamos sensatos, como lo hacemos con todos los artefactos que compramos, que obedecemos a las instrucciones. Estamos muy atentos y si no sabemos llamamos a un especialista. Oiga, dice esto la instrucción, ¿qué significa? ¿Cómo tengo que hacerlo? Estamos cuidadosos. Bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo con nosotros mismos? El que nos ha hecho a nosotros es Dios. Y Él nos da estos 10 mandamientos para que nosotros podamos ser felices. Jesucristo lo confirmó, y lo confirmó explícitamente. Cuando viene uno a preguntarle, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? O sea, la felicidad eterna, por toda la eternidad, no solo en esta tierra. ¿Qué le responde Jesús? Cumple los mandamientos. Esa es la respuesta. Si queremos la vida eterna, ya sabemos. No vamos a poder decir, no, es que no sabíamos. No sabíamos, sí sabemos, porque Jesús lo ha dicho. Nos insiste, la voz del Padre nos dice, escúchenlo a Él. ¿Y qué le dijo Jesús a ese hombre? Cumple los mandamientos. Bueno, los mandamientos son los que nos dan la vida eterna. Los primeros 3 de estos mandamientos que ustedes escucharon se refieren a Dios, porque hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios. Tú tendrás respeto a su santo nombre, que quiere decir a Él mismo. El nombre de Dios está en el lugar de Él, de su persona. No tomarás su nombre en vano. Y eso quiere decir que todo lo que se refiere a Dios tiene que infundir en nosotros temor
Y el temor significa respeto por la santidad de Dios. El templo, las imágenes religiosas, todo eso tiene que ver con Él. Y hemos visto nosotros en nuestro país episodios de destrucción de templos, destrucción de imágenes religiosas. No queremos cumplir la ley de Dios. Y por eso estamos como estamos, todos temerosos, temiendo que nos hagan encerronas, que nos roben. Todo hay que cuidarlo, no se puede dejar ni un alfiler por ahí porque se lo roban, todo. ¿Por qué? Porque hemos dejado de cumplir la ley de Dios. Y el tercero que se refiere a Dios se refiere al día del Señor. En este tiempo en que hemos estado ya un año de pandemia, en que se ha declarado que el precepto de observar, santificar el día del Señor no ha cesado. Lo que ha cesado es el modo normal de santificar el día del Señor es la Eucaristía dominical. Eso es lo que ha pasado, eso es lo que ha cesado. Se ha dicho que no es obligatoria en tiempo de cuarentena y en tiempo de esta pandemia que nos aflige. Pero el día del Señor sigue siendo el día del Señor y hay que santificarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, uniéndose por los medios, orando más, haciendo de manera que este día sea santo. Así se observa, como cuando una persona vive en un lugar donde no hay presbítero, no hay sacerdote. ¿Y cómo lo hago? Tiene que hacerlo de otra manera. ¿Y cómo? Bueno, leyendo el Evangelio, rezando más, haciendo que ese día sea santo. El precepto rige igual, en toda circunstancia rige. Lo que puede cambiar es el modo de santificarlo. En circunstancias normales, ya lo he dicho, el modo es la Eucaristía. En circunstancias de pandemia puede ser unirse online, o rezar más, o leer el Evangelio, otras cosas, pero el día del Señor sigue siendo santo y nosotros no lo podemos cambiar, porque es un mandamiento de la ley de Dios. Y a eso se refiere el Evangelio que hemos escuchado. Ustedes ven que Jesucristo tiene celo por la casa de Dios. Qué impresionante. Los apóstoles quedaron, ¿no es cierto?, extrañados de ver esa actitud en Jesús. Es la ira de Dios, cuando se falta el respeto a su santo templo. ¿Qué había ocurrido? Estaban en el lugar del templo, como suele ocurrir, donde hay santuarios y concurre la gente. De hecho, en la Pascua venían judíos de todo el mundo, de Grecia, de todos lados, concurrían a Jerusalén. El Evangelio de Lucas dice que los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén por la fiesta de Pascua. Y así muchos judíos. Y cuando ocurre eso, también concurre el comercio, a vender cosas. Y entre las cosas que se vendían, también había animales, no solo para el sacrificio, sino una especie de feria, donde se compraban y vendían animales. Y también se intercambiaba dinero. Todo se hacía en el patio del templo, en el recinto más externo del templo, pero seguía haciendo el espacio sagrado. Esto es lo que provocó Jesús el celo. Se estaba dando culto al Dios dinero. Todo lo que estaba ahí no les interesaba, la gloria de Dios. ¿Y qué les interesaba? El dinero. Por eso volcó las mesas de los cambistas y les dijo: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre, una casa de mercado. Estaban enfrentados el Dios verdadero y el Dios dinero. Hay que seguir a Dios. Amarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto y no al dinero. Eso fue lo que provocó en Jesús esa reacción. Pero hay que notar esto, que eso estaba ocurriendo desde siempre. Y si yo le pregunto al sumo sacerdote judío, a Caifás o a Anás, ¿y a ti te agrada esto de que el templo se haya convertido en un mercado? ¿Qué me diría? No, pero no lo puedo impedir. Vayan ustedes a impedir el mercado que se produce en los santuarios. No puede ni la autoridad ni nadie. Y ellos no podían. Jesús pudo. Esa es la diferencia. Él logró sacar todo eso del templo. ¿Por qué? Porque lo dice Él. Es la casa de mi Padre. Es mi casa. Saquen esto de aquí. Y tuvo autoridad para hacerlo.
Se produjo lo mismo, ustedes recordarán, cuando Jesús lo vienen a detener y pregunta a él, se adelanta, ¿a quién buscan? En ese momento estaba con sus discípulos y no podía él permitir que les pasara algo. Le dicen, a Jesús de Nazaret, responde, yo soy. ¿Y qué ocurrió? Todos cayeron a tierra. Pero ¿cómo caen a tierra? Porque les dice, yo soy. Y que hay que ver quién es el que lo dice. Lo dice el que es, Dios. Eso ocurrió aquí. Tuvieron que salir. Y por eso las autoridades le preguntan, pero tú qué signo nos das. ¿Por qué tú lo puedes hacer y nosotros no? Y Jesús les da un signo. Es un signo que no lo entendieron, pero que ahora nosotros sí lo entendemos. Les dijo, destruyan este templo y yo en 3 días lo voy a levantar. No entendieron, ni sus discípulos ni nada. Lo que sus discípulos entendieron es que se explicaron su ira con un salmo que dice, la ira, o sea, el celo por tu casa me devora. Eso vieron que actuaba en Jesús. Dijeron, ahora entendemos por qué dice eso el salmista. Ahora nosotros, abramos un paréntesis, observamos que los discípulos de Jesús conocen los salmos. No sé si nosotros habríamos reconocido ese salmo en la actuación de Jesús. El pueblo nuestro cristiano no conoce los salmos, o muy poco, ora poco con los salmos, con la palabra de Dios. Si nosotros hubiéramos visto a Jesús, honestamente se nos habría venido a la mente ese salmo. No sé yo si alguna vez lo hemos oído, si lo tenemos presente. Por eso tenemos también nosotros que aprender de esos hombres que sabían la Escritura, conocían la palabra de Dios y por eso estaban aptos para ser los apóstoles de Jesucristo. Se acordaron que estaba escrito eso. Lo que no entendieron es esta otra palabra de Jesús, destruyan este templo y yo en 3 días lo voy a levantar. Tanto que reaccionan las autoridades judías diciendo, se ha tardado 46 años en edificar este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. El templo, ustedes ya lo saben, era una de las maravillas de la humanidad cuando estaba en pie. Pero Jesús, entendieron ellos después de, pasó 1 año, 3 años, Jesús murió en la cruz y resucitó al 3er día. Y ahí comprendieron, empezaron a rebobinar todo lo que Jesús había dicho y empezó todo a cobrar sentido, no solo esto, sino todo. Imagínense ustedes cuando ellos escucharon, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. No entendieron. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida. No entendieron. Mi carne es verdadera comida. No entendieron. Pero después que resucitó, empezaron a entenderlo todo. Cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, no entendieron. Digo, la luz del mundo. Pero después que resucitó, todas sus palabras adquirieron sentido. Y todo habría quedado sin sentido si no hubiera resucitado. ¿Quién va a creerle a un muerto que dice, separados de mí no pueden hacer nada, y está muerto? Es que Él resucitó y está vivo y tiene razón. Por eso ellos entendieron que el templo que ellos habían estudiado en su persona, pero Él lo levantó en 3 días. Y a eso se refería Jesús, y tenía razón. En el fondo, lo que Jesús quiso decir es esto. Este templo, con todo su esplendor, es la casa de mi Padre, pero yo voy a levantar un culto nuevo, y lo voy a hacer en 3 días. Y eso fue lo que ocurrió. Estableció el culto cristiano, nuevo, y todo el culto antiguo quedó derogado. Y ese es el que nosotros celebramos hoy, el culto de Jesucristo resucitado. Por eso hay una frase muy significativa en el Evangelio que dice que cuando Jesús fue crucificado y murió, el velo del templo se rasgó. El velo del templo no era un velo, era un cortinaje pesado, grande, que separaba la parte santa del templo, donde está el santo de los santos, donde no entraba nadie, más que el sumo sacerdote una vez al año. Eso estaba reservado, nadie podía tener contacto con esa santidad. Eso quedó abierto, porque se rasgó el velo, y todos podían entrar y mirar, y quedó
derogado, porque se estableció un nuevo templo, que es el de su cuerpo. Y ese es el que nosotros celebramos, y nosotros lo celebramos, somos parte, somos miembros de ese cuerpo, del cuerpo de Cristo, y es su iglesia. Y por eso nos alegramos de poder celebrar, prepararnos para celebrar ese evento extraordinario de toda la historia de la humanidad, que es la resurrección de Cristo. Para eso es este tiempo de Cuaresma, y para eso nosotros tenemos que purificarnos, y uno de los mensajes que nos da, como dije, el Evangelio, en las lecturas, y en particular el Evangelio, es la atención a los mandamientos de la ley de Dios, conocerlos, observarlos, defenderlos. Y el segundo mensaje que se nos da, a ejemplo de sus apóstoles, es el conocimiento de la palabra de Dios, en particular de los salmos, con los cuales deberíamos orar, conocerlos, saberlos citar, como hacen ellos, que de esta manera nos dan un ejemplo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Elevemos nuestro corazón a Dios nuestro Padre y presentémosle nuestras súplicas. Pidamos por toda la Iglesia para que en medio del mundo sea esta luz que anuncia a Jesucristo, que es la fuerza de Dios y la sabiduría de Dios. Roguemos al Señor. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, y para que el Señor lo acompañe en el viaje delicado e importante que está realizando en Irak, roguemos al Señor. Oremos por nosotros para que el Señor nos conceda disponernos bien a la celebración del evento pascual, evento central de nuestra fe. Roguemos al Señor. Oremos por nuestra patria para que se observen los mandamientos de la ley de Dios en todos sus ciudadanos, en todos los cristianos, y no entren en nuestro sistema legal leyes contrarias a la ley de Dios. Roguemos al Señor. Oremos para que el Señor nos libre de la pandemia del coronavirus y podamos volver a celebrar el Día del Señor en el modo más excelente, que es la Eucaristía Dominical. Roguemos al Señor. Con las intenciones que se han indicado y las que cada uno tiene en su corazón, roguemos al Señor. Padre misericordioso, escucha las súplicas de tus hijos, que las presentamos por intercesión de la Virgen María y en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Número 94. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por el vino que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te
presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, por la celebración de este sacrificio, concédenos en tu bondad que al pedirte el perdón de nuestras ofensas, nos esforcemos en perdonar las de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque al pedir Él el agua a la samaritana, ya había infundido en ella la gracia de la fe, y si quiso estar sediento de la fe de esa mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo, indigno servidor tuyo, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección,
y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Número 132. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, creyendo en el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. La noche de su pasión, tomó el pan entre sus manos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo entregado. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, creyendo en el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. La noche de su pasión, tomó el cáliz en sus manos y dijo: tomad, bebed, es la sangre que derramó. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, creyendo en el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. La noche de su pasión, nos dio el Señor su mandato: amaos unos a otros, lo mismo que yo os amo. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, creyendo en el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el sacramento del altar y deseo recibirte sacramentalmente. No pudiendo hacerlo ahora de esta manera, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Jamás te apartes de mí. Amén. Oremos. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de la eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida lo que hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes.
Que el Señor les conceda a todos ustedes, como al Hijo pródigo, el gozo de volver a la casa paterna. Cristo, modelo de oración y de vida, los guíe a la auténtica conversión del corazón a través del camino de la Cuaresma. El espíritu de sabiduría y de fortaleza los sostenga en la lucha contra el maligno, para que puedan celebrar con Cristo la victoria pascual. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Vayamos en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Himno a San José. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón. En Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José, cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste Padre custodio de la luz. Con sencillez, humilde carpintero, con sencillez, glorioso San José, hiciste bien tu labor, obrero del Señor, ofreciendo trabajo y oración. Tuviste fe en Dios y su promesa. Tuviste fe, glorioso San José. Maestro de oración, alcánzanos el don de escuchar y seguir la voz de Dios. Maestro de oración, alcánzanos el don de escuchar y seguir la voz de Dios. Ave María Purísima, San José,